para obtener que Dios supere todas nuestras necesidades, debemos entender que debemos pensar primero en Él. Un problema de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo era cómo pedir, es decir, cómo obtener aquello que necesito en mi vida. Le dijo el discípulo: Maestro, enséñanos a orar, enséñanos a pedir, enséñanos a suplicar, es decir, enséñanos a obtener. Y nuestro Señor, sin mediar palabra que explique, comenzó la oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Y en el Padre nuestro nos dio las súplicas que debemos hacer para obtener. Pero en una primera contemplación de esa oración perfecta que acude al Padre, Abba, el diminutivo de Padre, Papito, Padrecito, aquello más tierno como un niño se puede referir, aquella figura paterna grandiosa, sobre todo en el mundo del Antiguo Testamento, un mundo patriarcal, un mundo donde los hombres eran rudos, quemados por el viento y por la arena, barbas mecidas en la guerra, báculos con los cuales se defendían de las fieras, el papel de padre, papel de guerrero, papel de defensor. Padre nuestro que estás en los cielos. Nadie se había atrevido a referirse a Dios como Padre. Y es el propio Dios que nos enseña a orar y nos da las características para obtener. ¿Pero para obtener qué? Si las súplicas todas del Padre Nuestro piden cosas espirituales. Veámoslas acá. Padre nuestro que estás en los cielos, lo ubica en el lugar donde está. Santificado sea tu nombre, pide la gloria del Padre. Venga a nosotros tu reino, el establecimiento de un reino todo espiritual. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y el único pedido material, dadnos hoy nuestro pan de cada día. El pan nuestro, dádnoslo hoy. Y es impresionante porque pasa de pedidos sublimes que tienen que ver con la gloria del Padre, casi como alguien que está en medio de un retiro espiritual y levanta la mano y dice: ¿por qué no nos dan de comer? Que estamos con hambre. Y es el mismo Señor que establece allí, en medio de verbos que piden a Dios, un sustantivo que pide algo material, conciso, inmediato, el pan nuestro. Y continúa después del pedido del pan con súplicas espirituales. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Nuevamente, pedidos espirituales y un pedido material único, exclusivo, que no se repite, y un pedido de algo tan pequeño, el pan, para satisfacer el hambre. Solamente uno sabe la importancia del pan cuando tiene mucha hambre y ha sabido la necesidad de comer. Y el pan, aquello que puede ser simple, aquello que no es una comida que es muy exótica, que es muy elaborada, aquella comida inmediata, que tiene también un sentido espiritual. El pan nuestro de cada día, dándnoslo hoy. Se refiere, muchos exégetas nos enseñan esto, al pan eucarístico, al pan de los sacramentos, al pan espiritual, que es muy importante, que es fundamental. Pero también el Señor nos dice: no solo de pan vive el hombre. Y por lo tanto ese pan también es aquella necesidad cotidiana, es aquella dificultad que se nos da, es aquella adversidad que no puedo superar y que se repite porque el pan satisface aquella repetición del hambre. Siempre tenemos hambre que debemos satisfacer porque el ser humano se alimenta a través del alimento y Dios nos hizo así. Él podía habernos hecho todo espíritu, podía habernos hecho que nos alimentásemos como una planta, pero nos hizo de tal manera materiales, nos hizo animales como nos hizo espirituales,
que nuestro alimento tiene que ser material, como el alimento de los animalitos. Nos colocó en contingencia. Y para obtener que esa contingencia, es decir, esa fragilidad, esa dificultad permanente, se supere, Dios nos enseñó a orar con el Padre Nuestro. Y nos enseñó a orar pidiendo primero por Él. Que venga su reino, que se haga su voluntad, que se perdonen los pecados, que los demás perdonen a aquellos que les han ofendido. Dios coloca en un circuito de grandeza espiritual, en el centro, la necesidad material, el pan nuestro. El pan que es el pan del alimento, pero que es también el pan de cubrirnos del frío, que es también el pan de dar el descanso a los seres queridos, el pan símbolo de la necesidad humana. Y para obtener que Dios supere todas nuestras necesidades, debemos entender que debemos pensar primero en Él. Primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, dice el Señor. Esa añadidura que es el pan, esa necesidad que tal vez alguien que está escuchando esto tiene. ¿Cómo obtener aquello? Una frase infalible. Obtenemos aquello que necesitamos pensando primero en las necesidades de Dios. Dios necesita de nuestra oración. Dios necesita que venga su reino, porque hay muchos que sufren, porque en el mundo tal vez reina el pecado. Quiere el Señor que se haga su voluntad, porque es la manera perfecta de que todos encontremos la felicidad. Y aquel reino del Señor es el que nos trae la satisfacción de nuestra necesidad inmediata. Sepamos orar con esa conciencia, pedir aquello que es primero condición para la gloria de Dios, en segundo lugar nuestra condición, porque no podemos convertir a Dios solamente en aquel que suple mis dificultades. Sería reducir la religión casi que a brujería. Acudo a este amuleto para obtener aquel objetivo. La religión es algo mucho más sublime. La Santa Iglesia Católica es algo mucho más elevado. Es la gloria de Dios. La gloria de Dios en nuestra vida, sí también, porque no es solamente la gloria de Dios teórica, es la gloria de Dios concreta en nuestra civilización, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en mi propia vida. Y buscando ese reino de Dios, encontraremos no solo paz para nuestras almas, sino también la solución de aquello que se nos pone tan necesario de superar: una enfermedad, una crisis económica, un problema familiar, una dificultad que tengo con mis hijos, tal vez un momento de alma doloroso por el cual paso y no entiendo. Eso es secundario, y es tal vez Dios regalándome la necesidad de pan que tengo que satisfacer para que yo entienda de que hay un pan celestial más alto que debo procurar, que debo implorar, que debo pedir, y elevando mi alma a Dios, atraeré la gracia para un mundo que necesita de Él, pero sobre todo también para mi propia vida. Salve María.